Esta es una de las lecciones más importantes, es la lección 6, que es la amistad íntima o familiar, es el quinto paso. Y es el paso crítico, es el punto a donde no debe llegar ninguna amistad con una persona del sexo opuesto, ninguna. Esto ya es lo más delicado que hay. Sí tiene que haber amistad íntima entre hombres. Yo considero a Gerardo un amigo íntimo. Yo considero a Alfonso un amigo íntimo. ¿Por qué? Porque hemos abierto nuestro corazón uno con el otro, nos hemos contado, pero hay un límite. Aún en esta amistad íntima hay un límite. Y ese límite únicamente está definido por Dios. Hay cosas que solamente le podemos decir a Dios. Hay cosas que únicamente podemos abrir nuestro corazón ante Dios. Y hay otras cosas que pues no se pueden comentar absolutamente con nadie, ¿no? Ahorita vamos a ir desarrollando el tema y es importante conocer el límite, ¿sí? Para no sufrir las consecuencias, pero en el aspecto de el sexo opuesto, yo no debo tener ninguna persona en el planeta Tierra con quien yo tenga amistad íntima, excepto con mi esposa. Y mi esposa no debe tener amistad íntima con ningún ser humano sobre la tierra más que con su esposo. Es por diseño de Dios. El matrimonio es una representación de lo que la iglesia y Cristo es. Y Dios debe ser nuestro único Dios. Hay un solo Dios y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que significa que nuestra relación con Él tiene que ser única, personal, privada, no debe haber absolutamente nadie más. Entonces vamos a empezar viendo algunas definiciones que nos dan el contexto. Intimidad significa calidad de íntimo, amistad íntima. También significa zona espiritual y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. O sea, es algo que no está abierto a todos, es algo que está reservado a algunas personas y esto dentro de la familia. La amistad íntima, pues, tiene que ver con cosas que no se le dicen a todos, que no se le dicen a cualquiera. Es algo que se desarrolla a través del tiempo, no es algo que se da de un día para otro. Uno no puede tener una amistad íntima de un día para otro, tienen que pasar años. El matrimonio es una muestra de lo que la eternidad va a hacer. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, porque no importa cuántos años conviva uno con la esposa, con el esposo, uno va conociendo más y más y más, y es algo que se requiere la eternidad para conocer al Señor Jesús. Y luego de aquí también se deriva la palabra intimar. La palabra intimar es una palabra muy interesante porque este intimar lo utilizan los extorsionadores cuando saben cosas que nadie más sabe. Intimar significa hacer saber algo, especialmente con autoridad o fuerza para obligar. Fíjense que tiene una connotación negativa el intimar o la amistad íntima. Lo que muchos hacen es conocer los detalles íntimos de las personas, a veces sin su acontecimiento, hackean su celular, su computadora y de pronto saben cosas que nadie más sabe y utilizan eso para extorsionar, para obligar. Si tú no me das dinero o no haces esto o no haces esto otro o no cumples con lo que yo te digo, entonces yo voy a hacer público esto que tú no quieres que nadie sepa. Y la mayoría de la gente, o podríamos decir todos, tenemos
secretos, tenemos cosas que no queremos que se entere nadie. Gracias a Dios por la sangre de Cristo, porque muchas de las cosas que yo hice antes de conocer a Cristo no se las he contado a nadie, ni las voy a contar jamás. Me avergüenzan tanto que nunca eso ya quedó sepultado en la sangre de Cristo. Lo que cuento como testimonio, a veces Dios toma eso y me manda, tienes que sacar esto porque alguien necesita esto, pero es únicamente cuando soy movido por Dios para que se haga, porque son cosas vergonzosas, son cosas que uno no quiere que nadie sepa. También significa establecer una estrecha amistad con una persona. Las relaciones se dañan cuando empieza una amistad íntima y se pelean los eh, amigos y uno de los dos va y divulga lo que le confesó o lo que le declaró íntimamente la otra persona, y eso daña muchísimo las relaciones. Hay otras dos palabras que hay que definir para poder darle contexto a toda la explicación que viene. Adelante, Gerardo. Gracias, Beto. Buenos días a todos. Definiciones básicas. La letra A, familiaridad, llaneza y confianza con la que algunas personas se tratan entre sí. Confianzas excesivas. Bueno, fíjate que esto es bien importante entenderlo. En lo personal, yo siempre le he dicho a mi esposa y a mis hijas, no toquen a las personas. Es lo último que debemos de hacer físicamente, tocar a unas personas. Es un ejemplo de que yo les digo, ¿no? Por ejemplo, antes tienes que usar la boca para hablar con ellas. A veces la familiaridad empieza cuando nosotros empezamos a contarles intimidades a personas, a desconocidos, pero también es una familiaridad a veces cuando alguien que no lo conoces, como que le quieres marcar un alto, pero lo tocas. Y ahí hay diferentes maneras de tocar a una persona, ¿no? Por ejemplo, la puedes tocar con una palmadita, con un abrazo, sin que lo tengas sin que tenga nada que ver con él, pero simplemente tocarlo, ¿no? U otra, cuando quieres poner un límite y antes de usar la boca o de mencionar algo, metes las manos. Entonces, es una familiaridad en la que en mi trabajo anteriormente decíamos, cuidado cuando tocas a una persona, porque desde el momento en que la tocas, pues si es una mujer te puede acusar de agresión, te puede acusar de acoso sexual, y si puede ser un hombre, se puede sentir agredido, se puede malinterpretar y te puede agredir, ¿no? Entonces, lo último yo recomiendo en esto, en este punto de la familiaridad, incluyendo que no debes de soltar tu intimidad, hablar con una persona más de la cuenta, que en cosas que solamente tu familia se debe de enterar. Tampoco tienes por qué tocar a una persona, tampoco tienes que meter las manos. Cuando alguien se te acerca a un desconocido, yo siempre le digo a mi hija, lo primero que tienes que poner, alguien se va acercando a ti, las manos enfrente. Tus manos con las palmas hacia el frente, eso quiere decir que le estás marcando un alto y te estás protegiendo. Pero hay veces que por ignorancia pasamos de las palabras a meter las manos y ahí puedes tener, es una confianza o excesiva, es un exceso de confianza y una familiaridad que no la debemos de tener con ninguna persona, al menos que lo que vamos a ver más adelante, que tengas que tener una relación, pero como hemos estado viendo, paso a paso. Familiarizar, esa es familiar, hacer familiar o común una cosa. O
sea, por ejemplo, a veces ya nos hacemos como que es muy familiar que alguien llegue a tu casa y abre el refrigerador. Y fíjate, a nosotros nos acontecía que había una persona que viajaba en toda la República y pues nosotros era conocido de nosotros, honestamente no era ni amigo, pero con una vez, en una ocasión que dijo que si lo podíamos hospedar porque viajaba vendiendo literatura cristiana, pues hace cuenta 2 veces que llegó, era tan terrible que ya en cuanto llegaba a abrir el refrigerador y nos quedábamos mi esposa y yo como que, pues, con mucha familiaridad, ¿no? Es meterse en la intimidad de una familia donde no te deberías de meter, pero no fue solamente esto, sino que empezó a invitar a otra persona porque en su recorrido, para compartir gastos en el vehículo y en las casetas, invitaba a otro vendedor también y ya llegaba con otra persona. O con dos. O con 2 personas y teníamos un solo baño y o sea, digo, para vergüenza de nosotros lo digo, que ¿por qué lo aceptamos? No debimos de haberlo aceptado, pero a veces estaban estos individuos en el baño y con la puerta abierta, o sea, decías tú, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Entonces, nosotros tomamos una decisión hace 2 años de no recibir personas que no les tuviéramos la suficiente confianza, creo que hace un poquito, o personas que tuvieran algún problema que no fueran visitas, pues. Nosotros recibimos visitas, nos gusta hospedar, que llegue gente, pero que no sea con problemas, que vengan para disfrutar con nosotros al mar o lo que tú quieras, una vueltecita, convivir, pero que tengan algún problema, alguna situación. Le preguntamos a Dios y nos dijo que no, porque yo dije, qué desfachatez de que tengan el baño abierto, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Ya, incluso ya no podíamos ni acostarnos temprano porque a veces llegaba noche y como aquí dice, es introducirse en el trato familiar de alguien. O sea, nosotros como familia, esposa, hijas, Gerardo, esposo, todo ya conocemos nuestro entorno, nos conocemos como familia, pero entra una persona a conocer qué es lo que tienes en el refrigerador, a qué es lo que comes, y esto está mal. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado en esto y también, pues, aunque tiene que ver con esto de prevenir la fornicación y el adulterio, pues también puede acontecer, ¿no? Puede acontecer en muchas áreas para prevenir esto, pero te quitan tu espacio, te invaden tu espacio en algo que no se debe de dar. Entonces, muchísimo cuidado cuando empiezan a entrar, y no los conocíamos honestamente, ¿eh? A él era nuestro conocido, lo veíamos a veces cada año, pero a los que llevaban no sabíamos ni quiénes eran. Y bueno, dice aquí adaptarse y acostumbrarse. Hay veces de que se convierte en que le das una ayuda a una persona, en el caso de nosotros. Por ejemplo, primero fue una ayuda porque le dimos hospedaje. Después, como que ya fue algo tan familiar que después se convirtió en una obligación y ya era una manera como de que pues ya viene, pues nada más hablaba, es que ahí viene, bueno, te movía hasta de las actividades porque ahí viene y teníamos que estar para abrirle la casa, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que Dios nos ha enseñado esto y pudimos salir de esto, pero imagínate cuando das un paso en lo que se refiere a lo sexual, ya es más terrible. Siguiente. Blanquita. ¿Sí estás ahí, Blanquita?
O Alfonso, que la pregunta, ¿cuándo se da este quinto paso? Cuando se conocen a ambas familias y empiezan a revelar la vida íntima personal, miedos, prejuicios, traumas, experiencias de la niñez y juventud, etcétera. Y dos, problemas familiares entre padres, hermanos, etcétera. Es bien curioso cómo en muchas ocasiones hemos llegado a hablar tanto de nuestra vida íntima, como nos lo muestra aquí, ¿no? Miedos, prejuicios, traumas, experiencias de la niñez y juventud, eh, con otras personas, y muchas veces esto se vuelve en contra nuestra, ¿no? Lo comentaba al inicio de la clase, Beto, que pues muchas veces lo que tú llegas a hablar acerca de situaciones íntimas, muchas personas lo utilizan para dañarte, para exponerte, para sacar provecho de tu vida, ¿no? Es cierto que muchas de estos ejemplos son parte de nuestro pasado, e incluso también parte de nuestro testimonio muchas veces, ¿no? Hemos llegado a hablar también de lo que hemos experimentado, las cosas que nos han, cosas o situaciones o personas que nos han dañado durante nuestra niñez o juventud, que tal vez fueron situaciones que nos dejaron marcados, y les digo, son parte de nuestro testimonio porque ya las hemos superado, ¿no? Y porque también las experiencias que nosotros vivimos y cómo las enfrentamos son de ayuda para otros. Pero sin embargo, pues sí, obviamente hay cosas que sí absolutamente a nadie se le cuenta, ¿no? De la misma forma que Beto platicaba, igual, ¿no? Tengo muchas cosas en mi vida, de los años que viví sin Cristo, que pues realmente sí son vergonzosas, y que pues sí, absolutamente nadie lo sabe más que Dios y yo y nada más, ¿no? Y el mismo tema con los problemas familiares, conflictos que llega uno a tener con los hermanos, o en el caso, por ejemplo, de un matrimonio, ¿no? Conflictos entre la pareja, que pues, los padres son a veces dados, ¿no? Que llegan a tener amistad con alguien. Lo comento esto yo desde la perspectiva de un hijo, ¿no? Situaciones que llegan a tener los padres, problemas entre ellos, que pues llegan a comentar unos con otros, situaciones que no tienen por qué enterarse nadie más, ya sean infidelidades, no sé, dentro pueden entrar muchas cosas, ¿no? Pero la misma situación pasa, nunca falta la persona que busca sacar provecho, que sabe que la esposa o el esposo se encuentra en una situación vulnerable, y pues siente que es un momento preciso para acercarse, tratar de dar una solución, tratar de dar ayuda a la persona, y pues conseguir su fin, ¿no? Y entre hermanos, y yo incluso, eso es algo que he platicado mucho con mi mamá, a veces los conflictos que ella llega a tener con mis hermanos, me los llega a contar. Y yo no quisiera, pero pasa en mi corazón, ¿no? Pasa en mi corazón que llego a resentirme con alguno de mis hermanos por algo que le dijeron o que le hicieron a mi mamá. Entonces le digo, mami, pues mira, yo la verdad, no sé si sea falta de madurez la que tengo, necesito orar, pedirle a Dios que me ayude a no sentir, a no tener ningún mal sentimiento hacia mis hermanos, porque lo que tú me cuentas que te dicen o te hacen, pues sí me duele, y yo quisiera que no te lo hicieran, y, y pues obviamente, pues yo creo que como cualquier
cualquier hijo amas a tus padres y no deseas y te cuesta trabajo aceptar que alguien más les haga daño, ¿no? Incluso si se trata de tu propia familia. Y otro ejemplo es que cuando uno llega a tener problemas con tus mismos hermanos, ¿no? Y los llegas tú a platicar a otras personas externas a la familia, llámense amigos o incluso familiares cercanos, pues son usados también en contra de la misma familia o del mismo hermano, ¿no? No sé si de pronto, pues yo me entero que mi hermano anda haciendo algo malo, hoy se lo platico a algún amigo, hoy se lo platico a uno de mis primos, pues digo, una ya se quedan con un concepto acerca de la vida de mi hermano, que pues tal vez, pues no sé, en ese momento se pudo haber equivocado, pudo haber tomado una mala decisión, pero pues realmente esa no es la esencia, o esa no es la personalidad de él, y sin embargo, pues yo ya dejé sembrado eso, ¿no? Siguiente. Perfecto. El punto 3 nos habla también de que cuando das este quinto paso, pues le hablas de las enfermedades personales, de los padecimientos crónicos, de las cicatrices, de las alergias, de las operaciones. Ay, no puedo silenciar el micro. Estas cuestiones hay veces que, híjole, como mujeres las platicamos desde el principio y no es correcto. Es como para entablar una conversación, como para no sé qué tema hablar, y hablamos de cuestiones que no tienen a veces que enterarse las personas, y mucho menos del sexo opuesto, porque estamos dando pie a que se preocupen, a que se ocupen en nosotros, y estamos dando pie a algo que ni siquiera estamos buscando. Si le cuentas tus padecimientos crónicos a una persona, se va a estar fijando, no, es que ella es diabética, es que no le voy a llevar esto, o le voy a llevar a algo que tenga, no sé, stevia, que tenga, si es alérgica al gluten, no, pues es que no le puedo invitar esto. Si es alérgica al polen, no, pues entonces nunca te voy a regalar flores. Cosas así que nosotros mismos estamos dando esa información. Hace rato, no me acuerdo si es Beto el que lo dijo, que los delincuentes intiman con las personas, ellos llegan a conocer cosas y que muchas veces, lo que hemos visto actualmente, se da un secuestro virtual, se da la delincuencia sin que te toquen incluso. ¿Por qué? Porque tú les permitiste información personal que no tenías que contarles. Cuando hacen una llamada, te dicen, oiga, está el jefe de la casa, oiga, estamos hablándole porque es que queremos verificar de su sistema de internet, y la persona, ay, no, es que ahorita no está mi esposo porque está trabajando, él llega hasta en la noche, yo no sé de esas cosas. O es que yo estoy sola, ¿no? Ahorita no hay nadie que sepa de eso, yo no le sé mover a la computadora, cosas así que empezamos a dar información. Y esa información, ellos para eso están haciendo la llamada, para poder sacar esa información. Y estamos dando pie a otras cosas que después decimos, es que él me dijo todo lo que yo había hecho, él me dijo todo lo que estaba pasando en mi casa, y sabía que yo vivía sola. Pues sí, tú le diste la información. De esa manera nosotros mismos provocamos que conozcan más de nosotros y que ataquen a nuestra intimidad. Y con las enfermedades personales, pues también es lo mismo. Estamos permitiendo que la otra persona conozca mucho más a fondo, que se preocupe mucho más a fondo, y por supuesto que una persona externa a veces tiene más ganas de apoyar y de ayudar porque no ha estado contigo,
no ha estado pasando tiempo ni sabiendo qué pasa con tu enfermedad. Entonces va a querer estarte atendiendo, va a quererte estar apoyando, o te va a hablar, o te va a buscar a lo mejor tips para que no te enfermes, para que pases un poco mejor esa enfermedad. O no sé si lo han visto ustedes en las películas, pero de que empiezan, ay, mira, y esa cicatriz que tienes en el pie, ¿de qué es? Ay, pues es cuando fui a la guerra, y es que cuando esto, no, y acá me dieron un balazo, y acá me dieron unas puñaladas, y ella, no, yo también tengo, y ya de repente ya no tienen ropa, porque empezaban a mostrar las cicatrices que tenían, hablando de ellas, y hablando del sufrimiento, y esto da pie a que la otra persona profundice más en nuestro ser, y no estás buscando eso es lo que a veces está pasando. Aquí más adelante vamos a ver, si lo estás buscando, pues entonces sí, síguele platicando, ¿verdad? Porque es lo que quieres, que si esa persona te acepta con tus cicatrices, con tus rasgos, con tus, ¿cómo se dice? Con tus marcas de la vida que has tenido, pues qué bueno, no tienes por qué ocultarle nada. Había un programa, me acuerdo hace muchos años, que era de personas que tenían, se veían, tú las veías y decías, wow, qué bonita, ay, qué guapo. Y de repente ya cuando estaban en una cita, pues ahí se daban estas preguntas, se daban esos comentarios de, no, pues es que mira, sí, pero tengo una prótesis en el brazo, tengo una prótesis en la pierna, uso una bolsa de diálisis, o sea, cosas que dices, ay, de repente no lo habías podido identificar, pero cuando empiezas a intimar, entonces esto ya se hace de un conocimiento más profundo. Y tiene que saber si esa persona es con la que quieres pasar el resto de tu vida, tiene que conocer todo ese tipo de cosas, pero las demás, no. Las alergias, las operaciones, todo eso, no son temas para conversar con cualquier persona. Entonces, tenemos que ver que si vas a dar este quinto paso, es para ir al sexto. Si no, entonces cámbiale de tema. Mejor hablemos del clima o algo así, si tienes que hablar de algún tema, pero no algo personal. Número 4, la vida íntima de la familia. No, pues si de mí no debo estarles hablando, pues mucho menos de la familia, de las historias personales de los miembros de la familia, para hacer más emocionante la plática, ¿verdad? Porque es que mi abuelo, fíjate que él era revolucionario, pero además, y mi abuela, y empezamos a hablar de la vida de nuestra familia, pero después ya se va profundizando, y nos pasó una vez incluso que no quería a mi esposo contar de ciertos temas, pero como estábamos hasta acá, ¿verdad? Hasta Veracruz, estamos lejos de donde no quiero contarlos. Y cuando empieza a platicar, tener un amigo aquí que platicaban de muchas cosas, conocieron muchas cosas hace muchos años. Y empieza a decir, no, pues sí, yo cuando pasó esto y que así, que en mi trabajo, y empieza a dar información. Y cuando el señor dice, no me digas que tú eres fulano de tal, no me digas que tú trabajabas con fulano, y, ay, no, yo lo conocí, yo esto, yo el rancho, y ya no sabía dónde meterse mi esposo. Es que empezamos a hablar de los charros, que a mí me gustaba la charrería, y que a él también, y todo eso. Entonces, él dice, no, pues es que fíjate que yo le doy instrucción a niños así de montar a caballo, y le digo, fíjate que yo no tengo tengo muchos años que estaba yo en Morelos, tantos años, en Morelos fue la última vez que yo monté. Y ya, entonces tú conoces a tal charro, sí lo conozco. Entonces tú eres fulanito. Ya cosas que uno sin darse cuenta
entras en un rollo que no debes de entrar, ¿verdad? Después ahí estás preocupado porque, Exacto. ¿verdad? ¿Por qué le contesto? ¿Por qué? Sí. ¿Para qué me metí en eso? No tenía que haber dicho nada. Y así nos puede pasar. A veces empiezas con una situación pequeña, pero de ahí obviamente se va muy despacito y hablas de la vida íntima de la familia con alguien que no querías que se enterara. Punto 5, secretos personales y confesiones. No, pues, ¿qué les puedo decir? Son cosas que se pide que no se le diga a nadie, peor. Le dices, es que te voy a contar esto, pero nada más tú lo sabes. Híjole, es muy complicado y es un compromiso bien grande para cuando nos dicen esto, porque yo lo que hago incluso es casi recibo la información y la saco de mi mente, porque si me la quedo, voy a necesitar tal vez hablarle a alguien, decirle a alguien. Y hay veces que me lo vuelven a decir, ¿te acuerdas cuando te dije esto? Le digo, híjole, no me acuerdo bien, a ver, vuélveme a decir. Ay, no puede ser, pero si te lo conté, pero con detalles. Y tengo que decirle, ¿sabes qué? Yo creo que es porque como nadie lo tenía que saber, mejor no me lo guardé esa información, no la archivé, porque puede ser peligroso. Entonces, otras ocasiones me han dicho, ya tiempo después me contaron algo y tiempo después nos ven a mi esposo y a mí y, ay, es que ya ven que cuando yo les platiqué que eso y esto, y se queda mi esposo con cara de no estoy entendiendo nada y voltean a verme y dicen, ah, bueno, se lo conté a Yevit, pero pues bueno, o sea, yo di por hecho que te lo iba a contar. Y cuando le digo, pues tú me dijiste que no querías que nadie se enterara. Nadie es nadie. Nadie también es mi esposo. Incluye a mi esposo, si no es nadie. Porque si no va a ser algo bueno, si no va a ser algo que a lo mejor ni tenía por qué enterarse él, no se lo conté. Ay, bueno, ok, No, entonces ya se los platico. yo creo que no es lo mismo que una mujer Sí, claro. hable con mi esposa y le platique algo íntimo que como hermanas de la iglesia, como lo que tú quieras, a que ya yo me entere de esa situación que no me tengo que enterar. Exacto. O si un varón también a mí me platica algo, esto yo me lo llevo hasta que me muera, ¿no? Pero no tiene por qué saber ni siquiera mi esposa el asunto de ese varón o de ese hombre que me tuvo la confianza para hablar de algo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Aparte, bueno, antes de que se le olvide a mi esposa, mira, no es solamente que tú lo platiques. Cuando tú llevas a alguien a tu casa, por eso es importante entenderlo, él se va a dar cuenta de lo que tienes en tu casa. En nuestro caso, ni siquiera era nuestra casa. Tenemos nosotros un lugar donde lo tenemos como bodega, con refacciones y con donaciones que vamos juntando para llevarle a los internos, jabón y todo esto. Y había cosas pues que no las ocupábamos en la casa, ¿no? Entonces llevé a una persona a dormir ahí con su cama, con todo, y una persona que salió de la cárcel y empezó a ver qué había ahí, a ver los cajones abriendo cajas y todo. Y entonces empezó a decir que por qué nosotros en nuestra casa teníamos de un jabón tan corriente si en la bodega había jabones más finos como Dove. Y nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Porque eso nos lo están dando para llevárselo a los presos. Y lo que nos dan para los presos es para los presos, ¿no? Y empezó ahí la crítica y la murmuración. Y fue donde dijimos, ¿para qué lo tuvimos que llevar, no? Ahora, vio unas fotos también que con una persona que estaba yo, un hombre, que la verdad fue muy sonado en México. Y le dije yo, y ya después, ¿sabes qué? Que lo utilizó como un arma en contra de mí. De verdad es terriblemente feo porque ya se paraba fuera de la congregación y a gritarme de cosas, que era yo un narco, que era yo, no, un montón de cosas que empezó a gritarme. Entonces dices, ¿cómo puede ser? ¿Por qué tuvimos la imprudencia de abrirle
nuestra vida a una persona. Y mira, qué bueno que los ejemplos que estamos poniendo son alternos a caer en el adulterio o en la fornicación. Pero si vamos ahí, por ejemplo, cómo se va, como dicen en Veracruz, cómo pelando la piña, te das cuenta que estamos viendo historias alternas a cómo prevenir el adulterio y la fornicación con otros ejemplos. Es importante entender las dos cosas, pero cuando tú le das lugar a una persona y lo llevas a tu casa, vas a empezar a intimar con ella, vas a empezar a tener cierto acercamiento que pueden terminar en el adulterio o en la fornicación. El siguiente punto que dice, bueno, es una pregunta, ¿qué piensan de una persona casada hablando de esas cosas con alguien soltero o soltera? O sea, si eres una persona casada, nada tenemos que estar hablando esas cuestiones si tienes una pareja con quien hablarlas. Muchas veces nos han dicho los matrimonios, es que ya no tenemos tema de conversación, ya todo nos lo hemos platicado, ya todo nos lo hemos contado. Y esto, pues sí, es algo que no tiene por qué estar pasando en sus vidas, porque sí, conoces lo que fue tal vez de soltera, tu pareja, o se conocieron todas esas cosas, pero hay cuestiones que van sucediendo, hay pasos que se van dando, hay muchas variantes en lo que ya estás como persona grande, de lo que estás leyendo a lo mejor. Si no tienes tema de conversación porque no estás leyendo, porque no estás orando, porque no tienes algún tema de conversación, pues entonces tal vez estás dormido nada más. Bueno, hasta dormido puedes hablar hasta de tus sueños, ¿no? Oye, qué feo, soñé esto, pero Dios me mostró tal cosa, o soñé bonito y qué padre lo que Dios nos permite soñar, pero a veces dices, no tengo tema de conversación, y cuando llega otra persona y te hace un comentario, sale toda la información que no le diste a la persona que debías de dárselo, que era tu esposa o a tu esposo. ¿Por qué? Entonces te das cuenta que la persona sí tiene tema de conversación, pero ya no quiere conversar con su esposo o con su esposa. Y ahí tenemos que ver ya otros problemas. Entonces, este tipo de preguntas no se tienen que estar hablando con una persona soltera o con un soltero. No tenemos nada que estar informándoles ni como para prevenirlos, ¿verdad? Ay, no, es que yo, mira, quiero platicar contigo de esto para prevenirte porque nosotros cometimos el error que esto, bueno, cuando quieras hablar con una persona para prevenirla, una persona soltera y eres un casado o eres una casada, pues que esté tu esposo ahí. Qué mejor que estando los dos y que a veces hasta lo que a mí te platico yo se me olvida y mi esposo te lo platica, ¿verdad? Lo complementa o lo afirma, lo corrobora lo que estamos diciendo. Pero esos temas no se hablan a solas con otra persona que no estás queriendo buscar nada, y menos si eres casado. El siguiente punto, no sé si está por ahí, Beto. Bueno, propósitos y restricciones. Propósitos y restricciones. Este paso es el nivel crítico, el cual, si se rebasa, puede llevarnos al sexto paso, el cual se define por el contacto físico. Se desencadenará el proceso biológico e irreversible que lleva a ambos a la desgracia. Era lo que yo les comentaba, que en ocasiones ni siquiera conoces a una persona y ya es la primera vez que la ves y ya la tocas. La verdad, ni siquiera tiene uno por qué tocarlas. Mira, por ejemplo, y también completando, porque tiene que ver, todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Mi hija tiene muchas amigas. A veces yo las llevo en el auto a todas
Y tengo que cuidar también, y tenemos que cuidar también todo lo que se platica en la mesa o todo lo que se platica en el carro, ¿no? Porque nada en lo absoluto tenemos que... Yo, por ejemplo, pues una relación, buenos días, señor, buenas tardes, gracias, señor, y esto, pero hasta ahí nada más. Yo lo que me decía una persona el otro día con respecto a su hija, oye, ¿qué no tienes el teléfono de mi hija? Le dije, es que yo no tengo, no sé por qué se presentó esto, pero le dije, es que no tengo ni, le dije, yo no tengo por qué tener el teléfono de una jovencita o de una chava, pues que es soltera, que sí iba a la iglesia y tenemos cierto acercamiento, lo que tú quieras, pero yo no tengo teléfonos de ninguna niña soltera por ahí, en lo particular de nadie. O sea, honestamente no, porque no es bien visto. No es bien visto que yo de pronto les tenga que mandar un mensaje. Yo le digo, si algo tengo que tratar con ella o que la vea o con tu papá, pues es con los padres, es con el esposo o es, pero con la mujer no tengo que tener ciertos tratos, ¿no? Porque, mira, cuando se da este paso, el nivel crítico del cual estamos hablando aquí, que empiezas a tener, cuando empiezas a hablar más allá de tu vida personal, lo que son tus gustos, incluso a veces tenemos el descaro de decir, es que eres tan bonita. Yo conocí a un líder de jóvenes en Guadalajara, casado, con hijos, y que siempre había una jovencita en lo particular que le decía, es que eres tan preciosa, y siempre sabemos que pues el saludo de beso y lo que tú quieras, pero se veía bien marcado como que había algo especial a él, cierta atracción de ella para con él, y bien peligroso. Creo que hasta terminó cayendo en adulterio este señor, porque uno se tiene que medir y obviamente tienes que reconocer que una persona es bonita, es guapa, es bella, pero tienes que reconocerla con esos límites y punto, ¿no? Yo aprendí de un señor que decía, tienes que ver a tu esposa como la más hermosa y que no tengas ojos para ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque si tú llegas después de que has pasado de esa taza de café, de esa buena plática, de esa de intimar con una persona, le empiezas a decir tus gustos, al rato va a ser la comida que a ti te gusta, te va a invitar el café como a ti te gusta, y ya al rato va a caer en lo físico, una palmadita, un roce de hombros, un roce de cuerpo, y es donde se desencadena el proceso biológico irreversible, porque una vez que estás dentro de ese proceso, no puedes echarte para atrás. Y mira, te lo digo porque hemos visto estos casos. Por ejemplo, la mujer como que todavía se puede detener en este proceso físico. No estoy hablando de todas, pero te estoy hablando que de un 80% de las mujeres es más fácil que ellas en ese momento pongan un alto, pero el hombre es más difícil que ponga este alto y se puede caer incluso hasta en una violación, ¿verdad? Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones. En este cuarto paso se puede ver claramente cuando se pasa de la comunicación personal a la intimidad y comunicación acerca de asuntos familiares e íntimos. Este es el punto crítico y debe ser un punto de alarma en el que apenas es posible terminar con la relación y dar marcha atrás, aunque será difícil, porque ya se han involucrado sentimientos y emociones y se han establecido lazos difíciles de romper.
esto incluso lo hemos visto también hasta en muchas películas, tal vez lo has leído en libros, que dice, no, es que tiene información mía, es que esa persona sabe cosas de mí. Y mejor, ¿qué pasa? La persona que tiene la información empieza ¿cómo se dice? Cuando... ¿Acosar? No, cuando le estás presionando, cuando ¿Amenazando? Ay, ya lo tenía aquí. Cuando sabes información de esa persona, dices, yo voy a decir tal cosa. Chantajear. Chantajear. Nos chantajean y es que, sí, no, mejor que no lo digas. ¿Qué es lo que quieres para que no digas? ¿Qué es lo cómo le hacemos para que nadie se entere? Para que no se entere mi esposo, para que no se entere en mi trabajo. Y ese chantaje no va a terminar jamás. No va a llegar a un final. No tiene final hasta que tú rompes con eso. Cuando ya dimos este cuarto paso y ya te das cuenta que esa comunicación ya se llevó a lo personal, a lo íntimo, ya hablas de asuntos familiares íntimos, este punto crítico ya dices, ya di tanta información que ya... Y la cosa que va acá No lo arriba. sé, no lo sé. Beto, está prendido tu micro. Este punto crítico debe ser un punto de alarma en el que apenas iniciar con esta relación y dar marcha atrás, aunque sea difícil. Entonces, tenemos que no involucrarnos, no involucrar los sentimientos y las emociones, y si ya lo hicimos y no sabemos cómo terminarlo porque sentimos que va a ser tan complicado y tan difícil que va a haber una catástrofe, pues déjame decirte que de todos modos la va a haber. De todos modos va a haber una catástrofe, de todos modos va a haber una situación muy complicada porque nosotros mismos nos fuimos metiendo a esa zona de riesgo, nos fuimos metiendo a esa zona peligrosa que no teníamos que haber cruzado esa línea. Entonces, no tengas miedo en qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a explotar, qué es lo que va a reventar. Mejor ten miedo a, si sigues por ese camino, no vas a encontrar la salida porque vas exactamente hacia el lado contrario. Tienes que poner ese alto, tienes que enfrentar eso difícil porque le fuiste dando pie a una cosa, a otra, y te fuiste introduciendo en ese túnel tan complicado que como dicen muchas veces, es que al final del túnel ya vas a ver la luz. No, al final del túnel vas a ver más tinieblas. No hay un final para esta situación, es un final feliz, un final tranquilo, es un final muy complicado y puede ser muy desastroso para nuestras vidas. Entonces, mejor dar la vuelta. Lo que la Biblia nos habla, arrepentirnos, girar del lado donde íbamos hacia el otro lado, dar totalmente la vuelta, volcarse hacia el otro lado y buscar a Jesús. Buscar a Jesucristo, que es el que nos puede ayudar y decir, tú no me culpas, tú me has perdonado, Señor, me arrepiento de lo que estoy haciendo, ayúdame a salir de esto, porque no es un punto fácil. Este paso es el límite al que deben de llegar las relaciones familiares. Cuando se ignoran estos principios, suceden las desviaciones y aberraciones del incesto que cada día son más comunes en la sociedad. Por eso yo me creé mucho con los primos, con los tíos, con ahorita pues que ya son sobrinos y todo esto, y sin embargo como que siempre nos pusieron pues nos llevaron, más bien no nos pusieron límites, nos llevaron a vivir, haz de cuenta, como se les pegue la gana, ¿no? Y no había
nada de restricciones en cuanto a este tipo de límites por tener el desconocimiento, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que incluso mi esposa lo sabe porque hay una prima que hasta el tiempo me decía que éramos novios, ¿no? Porque no había restricciones, no ocurrió nada más allá, pero porque Dios no lo quiso, porque la verdad no había restricciones de nada, no había restricciones entre primos, no había restricciones entre hermanos, no había restricciones en lo que se veía, en lo que se hablaba, para nada, no había ese tipo de cosas de poner límites. Y pues bueno, gracias a Dios que no ocurrió nada más allá vergonzoso que yo lo pudiera llamar. No hubo incesto, no hubo violaciones, pero es porque Dios estaba ahí, porque si no, olvídate, con ese tipo de descuidos de la familia hubieran ocurrido un sinfín de cosas muy, muy desagradables. No sé si por ahí está Blanquita, Beto. No. Bueno, el no detenerse en este punto da lugar a las violaciones, abuso y acoso sexuales. ¿Por qué? Pues porque, como lo comentamos al principio, las preguntas, muchas veces es ay, no, yo te voy a proteger, tú has sufrido mucho con esa enfermedad que tienes, con esa familia que te tocó. Es un síntoma como, un síndrome como de protección, de superhéroe o de heroína, de superheroína, de que necesitas hablar con alguien y que alguien te escuche. Entonces, en este punto, como les dije, si no se detiene, pues se da lugar a situaciones que no estamos buscando y en un 90% se dan en el hogar y entre familiares o amistades. Amistades íntimas, obviamente, que son las que ya conocen de nosotros. Y es muy triste esta realidad, pero la raíz de esto es que no se tuvo cuidado de poner límites en estos pasos. Como lo decía al principio, muchas veces dices, no, es que es difícil que ya dé la vuelta, es que ya llevamos mucho avance en esto, ya no me puedo detener. Pues si hasta los trailers se pueden detener cuando van sin frenos. Claro, cuando entran a la zona correcta, a la zona de frenado, que dices, yo ya no traigo freno, bueno, ya no traigo frenos, pero hay una zona de frenado especial. Había una canción que habla de una realidad, ¿no? Que decía que la carretera tiene forma de mujer. Si no tienes cuidado, no te puedes detener. Entonces, debemos de tener cuidado porque creo que nadie se puede detener y yo hablo por los varones. Siempre he sabido que las mujeres sí pueden tener un límite, pero el varón es más difícil. Entonces debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado en ese tipo de situaciones. Sí, porque es muy complicado y va, obviamente, como les digo, si es un tráiler que va a entrar a la zona de frenado, no va a ser un frenar como acostumbra tal vez, ¿verdad? El trailero. A lo mejor se le va a voltear la carga, a lo mejor va a dañar parte del tráiler, va a dañar alguna de las llantas, se van a reventar, no lo sé. Sí va a haber complicaciones, sí va a haber consecuencias, pero sí se puede frenar. Entonces, esto tenemos que tener cuidado de poner esos límites, tenemos que tener cuidado de aquí como dice, por ejemplo, los padres deben tener comunicación con sus hijos, pero hasta cierto límite en cuanto a aspectos de la intimidad conyugal.
De ahí que deben ser cuidadosos de no ser vistos en el acto marital. Con nuestra hija que ya se casó, pues ella tiene su comunicación con su esposo, nosotros somos sus padres, y hay veces que ahorita incluso tiene apenas como año y medio de casada y hay cosas que no nos las cuenta hasta que pasó ya el mes, hasta que ya tuvo la respuesta, porque gracias a Dios ya lo entendió ella así, que con el que tiene que hablarlo y ponerse de acuerdo y saber cómo buscar eso, pues es con su esposo primeramente y juntos delante de Dios. Pero sí, el que haya aspectos de la intimidad conyugal, he sabido de mamás que les preguntan a sus hijas acerca de sus relaciones sexuales. Que hasta la hija dice, ay mamá, ¿cómo te voy a contar eso? Ay mamá, no me hagas esas preguntas. Y todavía vienen y me las platican a mí. O sea, ¿tú crees, Javid, que es que le pregunté a mi hija y me dijo que no, que por qué le preguntaba eso? Es que yo le quiero ayudar. Le digo, ¿cómo le vas a ayudar? Si ella necesita algo, tú puedes decirle, yo te puedo apoyar, hija, en tal cosa, o mira esto, o no sé, alguna situación, pero no es directamente, a ver, platícame, hija, a ver qué pasó, si no es algo que deba de estarse comentando. Y mucho menos a veces con los padres porque, bueno, con la mamá, porque a veces la mamá la agarra contra el yerno y quiere ir a darle clases al yerno y educar al yerno y no nos corresponde eso. Entonces, de ahí que debemos ser cuidadosos de no ser vistos en el acto marital es un punto importante porque muchas veces los niños despiertan hacia la sexualidad porque vieron a sus padres o a los tíos o a alguien en las casas. Entonces, tener mucho cuidado, por favor. Si es una intimidad sexual, pues es una intimidad. Cerrar la puerta, cerrar cortina, no sé, tener tantas precauciones o cuidados. Dice mi esposo ahorita lo que decía de la persona esta que venía de visita y dejaba abierta la puerta del baño y dices, no puede ser posible que dejes abierta la puerta del baño. Es una intimidad, es algo que no tiene por qué estar abierto. A lo mejor le daba mucho calor, ¿verdad? Porque en Veracruz hace mucho calor y por eso dejaba la puerta abierta. Pero no tenemos que esa intimidad sacarla y que exponerla, ¿no? Que los demás la vean. Por muy amigos íntimos, por muy familia, tenemos que tener ciertas restricciones, ciertos límites. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no ser vistos en el acto marital para no provocar en sus vidas muchas cuestiones y muchas veces, como les digo, se despiertan cosas en los niños porque vieron esto. Piensas que el niño está dormido, es que está dormido, es que esa noche, mira, ¿sabes qué? Vete al otro cuarto, vete a otro lado, si está dormido el niño contigo, cuando el niño está en la escuela, no lo sé, busca un espacio, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esto para no provocar situaciones complicadas en ellos también. Para una persona casada debe ser inconcebible el haber llegado a este paso con una persona del sexo opuesto, aún con algún familiar, como puede ser el cuñado, la cuñada, el primo, la prima, el tío o la tía, hermano o la hermana. O sea, tenemos que tener estos límites, tenemos que tener estos cuidados y a lo mejor nosotros podemos decir, es que es el primo, es el tío. Bueno, ya les hemos puesto ejemplos, del abuelo con el nieto, o sea, hay ejemplos de sobra que han ocurrido en la familia, que han ocurrido alrededor de nosotros, con vecinos, o sea, todo este tipo de cosas, por eso es prioritario o de darle prioridad a esto y no echarlo al saco roto. En muchas de las ocasiones decimos, no pasa nada, nada más es
como que un inicio, creo que, y mucho, y peor, siendo aún cristianos y conociendo de Dios, que demos paso a este tipo de situaciones. A mí me empezaron por ejemplo, jovencitas de la iglesia a decir, es que me siento incómoda con este líder que me empieza a mandar mensajes, que qué bonita estoy, que qué bonita me veía el domingo. Y entonces cuando hablo yo con esta persona, me dice, ¿y qué tiene de malo? Es solo amistad y que todo este tipo de cosas, ¿no? Y no te voy a hacer el cuento largo, terminó en el divorcio. Nada más así. Lo peor que te puedas imaginar. Entonces, no demos lugar, no iniciemos nosotros como casados o los solteros, tampoco no se presten a intimar o a tener más intimidad de lo que debe de ser con una persona, aunque sea cristiano, aunque sea de tu congregación, sea tu líder, sea tu pastor, no tienes por qué hablar más allá de la relación que tiene que ver con asuntos de la iglesia, o sea, con todo, ¿no? Porque muchas veces iniciamos algo en la que no nos vamos a poder detener y termina en una catástrofe segura con la familia, con la esposa y con los hijos. Y además, que nos comentan o sea, te ofrecen pues que te van a poder ayudar, te ofrecen que vas a solucionar tu problema. Es que yo tengo la solución a lo que tú estás pasando, yo te puedo apoyar. Mira, yo con mi esposa ya no tengo ninguna afinidad, yo ya con ella ya no tengo nada que ver, tú me estás gustando mucho, tú eres una persona, eres la persona que le pedí a Dios, o sea, incluso hasta meten a Dios en eso. Eres la persona que yo le pedí a Dios. Yo estaba pidiéndole a Dios una esposa con las características que tú tienes, pero tiene una. Entonces, ¿por qué no se pone a orar por ella para que Dios se la cambie? Y te ofrecen ese tipo de mejor vida, de que casi es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios. Y esto no es, o sea, Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, ¿cómo el hombre va a estar diciendo que Dios le dijo que sí, que las características que está pidiendo entonces las tiene esta chica soltera, ¿verdad? O este chico soltero. Y que van a mejorar su vida con esto, no es cierto. No es cierto. Muchas veces llegan y Dios me dijo, es que Dios me reveló, y tenemos que tener cuidado con esas situaciones porque tienes que decirle, bueno, es que no es algo que nada más es personal, tuyo, estoy incluida yo. Entonces, si estoy incluida, pues también Dios me lo tiene que decir. Y esa es una pauta para que tú veas que algo que Dios le dijo a una persona también te lo dice a ti si tú estás incluida en el paquete o si tú estás incluido en esa visión o en esa profecía, porque esto puede ser un grave problema, puede ser una terrible decisión haber tomado el casarte con esa persona o el formar una familia con esa persona, porque hemos visto los casos como se destruyen sus vidas. Se destruyen sus vidas, después se siente mal la persona soltera que se casó con el que ya era casado, que se divorció, porque se siente culpable, porque destruyó la familia. Muchas veces conocen hasta la familia también, a los hijos. Nos ha tocado saber de casos que en la misma escuela están los hijos de la esposa y de la otra con la que se casó, de la ex esposa y de la esposa. Y son cosas horribles.
No estamos aislados en este mundo, todo tiene una secuencia y no podemos nosotros manipular todo eso. Dios permite que no haya nada oculto bajo el sol, que no haya de ser manifiesto, así es que tenemos que cuidarnos en todos los aspectos. ¿Qué se debe de hacer? Terminar con esta relación inmediatamente y buscar refugio en Dios, practicando la oración, contándole a Dios todo y haciendo de Jesús nuestro amigo íntimo, a quien sí le podemos confesar y decir todo sin restricciones y sin ningún peligro. Fíjate qué interesante. La cosa es que a mí me ha tocado que he hablado con estas personas que empiezan a acosar a las jovencitas y realmente veo que no quieren cambiar, porque mira, ahorita ya hasta se equivocan. O sea, la verdad, Dios los exhibe y es donde debemos tener cuidado porque Dios exhibe nuestros corazones. Dios exhibe cuando nosotros no estamos haciendo lo que Él nos dice. Y yo recuerdo que en ocasiones esta persona no sé cómo se equivocó y en vez de mandarle un mensaje para la chavita esta que le gustaba cómo se veía y bueno, esa era ya empezó con algo, mira, como con qué bonita te ves y en el WhatsApp le mandaba florecitas, después ya la tiró así, diciéndole que la deseaba, diciéndole, o sea, porque es un proceso, ¿no? No es una caída que te resbalaste, ay, porque te resbalaste, no, porque tú mismo fuiste poniendo en el piso las cáscaras de plátano, las cáscaras de mango, y tú mismo fuiste provocando tu caída. Entonces, recuerdo que empezó a este límite él, total de que yo le decía, pero no puede ser posible, y con mentiras y con engaños y con manipulaciones hasta que se termina mal. No quiso cortar con esa situación en su vida, no quiso cortar, o sea, no, aunque no tuvo nada que ver con ninguna de las jóvenes, pero físicamente, pero o sea, en su corazón ya. llevaba todo esto. Ya había adulterado con todas ellas en su corazón y pues terminó mal. Y les había provocado a ellas también mucha culpa, o sea, se sentían mal por esa situación. Una de ellas decía, es que yo no quería que así fuera que mi primer, ¿cómo decía? Como mi primer relación, mi primer persona que iba a estar... A fijarse en mí. A fijarse en mí, iba a ser un casado, y mucho menos un cristiano, y mucho menos un líder. Un líder. Dice, eso no lo pensé y lloraba. O sea, él como dice Alfonso, no la tocó, no fue algo físico, todo era por WhatsApp, todo era virtual. Pero ella estaba destruida. Le dijimos, es que tú no estás haciendo nada, tú no estás provocando, es que ¿por qué lo hace? ¿Por qué piensa de mí eso? Y muchas veces es lo que se provoca, una culpabilidad, una carga que estamos haciendo que los demás caigan. Y tenemos que tener todo el cuidado del mundo porque Dios nos ha dicho que no hagamos caer a uno de sus pequeños, que no seamos piedra de tropiezo. Entonces, cuidemos todos esos tipos de cosas porque son no solo terrenales, son para la eternidad. Por ahí quería hacer un comentario, César. Digo, Alfonso. Sí, bueno, ahí de una experiencia que me tocó pasar, ¿no? A veces uno, bueno, en el caso como ustedes ya casados, creo que tienen más restricciones en cuanto a las relaciones, ¿no? O uno busca tener más restricciones. A veces como soltero, pues creemos que pues, no puede pasar nada, ¿no? Si uno permite o deja crecer la relación un poco más, y como sea, pues tal vez mi plan hacia esta chica que se está acercando,
pues no, realmente yo no tengo ningún, ningún interés. Y damos pauta a que pues este tipo de intimidad crezca, ¿no? Recuerdo una situación que me tocó pasar donde ya incluso, pues, como tal, como si fuera pues una amistad comenzó todo, ¿no? Y de pronto esta hermanita pues comenzó a tener pues, bastantes atenciones hacia mí, y para lo cual pues yo lo veía como, pues, como algo normal, o sea, no pasa nada, ¿no? De pronto yo estaba estudiando la universidad, ella ya había terminado su universidad y todo, y pues de pronto, no sé, me llevaba que una torta, que el desayuno y cosas así, pues digo, no lo veía yo mal, ¿no? Ya en alguna ocasión, me llegó a invitar por mi cumpleaños, que me invitaba al cine, que por mi cumpleaños, que para ver una película, y el Roy y sí, como que le dije, oye, pues mira, la verdad es que No te escuchas. Se está trabando un poquito. La verdad es que, ¿qué? sinceramente no veo a bien que me propongas esto. No le veo yo como que pues algo positivo, pues también. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, ya escuchamos que no era algo positivo. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha o ya no? Sí, ya. Yo no lo veo bien, y pues está completamente pues fuera del orden de Dios, ¿no? Y puse un alto ahí, y ya pues después la relación pues de amistad pues continuó, y ya después tuve oportunidad de conocer a su mami. La hermana siempre como que siempre mostró como mucho cariño hacia mí y todo. Y no sé, o sea, se empezaron tal vez a hacer, no sé, una historia, o a creer algo que realmente no estaba pasando, que yo no veía para mi vida, ¿no? Y recuerdo que pues ya después de mucho tiempo que pasó, pues igual hubo ahí pues amistad con mi mamá. El chiste que pues nos involucramos mucho como familia, pero yo siempre hasta ese momento pues siempre la seguí viendo como una hermana. A su mami pues me quería mucho, y yo la quiero mucho, la hermana. Pero las cosas se empezaron a confundir, y al rato pues ya yo ya había lastimado el corazón de ella, haciéndole creer que pues podía pasar algo entre los dos, cuando yo ni siquiera pues tenía eso en mente, ¿no? Pero lo comento esto justo por esa razón, ¿no? A veces uno llega a involucrarse en una amistad, incluso como hermanos en Cristo, más allá de lo que se debe, y pues nos da pauta de que pues piensen que tú sí tienes algún interés más allá de esa relación, ¿no? Sí. Y qué bueno que no decimos nombres tú das tu testimonio. Nosotros no decimos nombres, pero no importa si escucha la persona de que les menciono, pues que se ponga el saco, ¿no? Y a ver si Dios lo reprende y agarra la onda, ¿no? Que Dios tenga misericordia. Así es, porque la verdad hay muchos ejemplos, y tal parece como si en una ocasión dijeron, ay, como si tú fueras un santo. No es cierto. Yo lo digo precisamente porque quisiera ser de acero, quisiera ser de madera y no sentir, pero tengo sentimientos, tengo emociones, y como el buen ejemplo que daba Jaime Guerrero, el decir, la carne, dejas de tener estas emociones sexuales y sentimientos sexuales, dice, no recuerdo si a los 3 o 4 días después de muerto.
Entonces, no tienes que estar confiado de ti mismo en que tú puedes superar, en que tú puedes hacerlo, porque no lo vas a poder superar. Y si yo te digo esto, es porque solo con Dios. Entonces, si yo te digo esto, es porque yo caí en fornicación y caí en adulterio, y estoy hablando de esto porque no soy una persona que no tiene este tipo de deseos, ¿verdad? Porque podemos confundir los deseos y podemos estar hablando y parece que tú nunca hiciste nada, ¿no? No, realmente todos nosotros somos potencialmente fornicarios en serie. O sea, me refiero a que tenemos la capacidad de caer en fornicación, de caer en adulterio. Tenemos la capacidad de ser los homicidas más terribles del mundo porque somos seres humanos y estamos en esta carne. Si yo te lo digo es porque hay esto en el corazón del hombre y tenemos que cuidarnos. Y te repito, la tentación no es mala, no es pecado, porque Jesucristo fue tentado pero sin pecado. Nosotros tenemos que huir de la tentación, el no acceder, el no caer en el pecado. Sí. El siguiente punto dice, para un soltero es una buena señal llegar a este paso si lo que quiere es formalizar su relación con la otra persona. Y es entonces cuando deben declarar su amor y sentimientos y pasar al siguiente nivel, que era exactamente lo del ejemplo que acaba de decir ahorita Alfonso. Dice, no quería yo más cosas, yo no quiero nada, a lo mejor así se va dando, ¿verdad? Tal vez si él hubiera querido, pues da otro paso y da otro paso, y sí, vamos acá y vamos allá, y sí, me cae re bien tu mamá y todo bien padre, ¿no? O sea, todo en familia y bien bonito, pero él no quería. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que para un soltero, subrayando soltero, es una buena señal llegar a este paso. Si lo que quiere es formalizarlo. Pero si no, como dice Alfonso, poner un límite, de desistir, hablar claramente, yo no estoy buscando esto, no me gusta, no lo quiero, no es el tiempo, y te lo tienen que respetar. Y si no, pues que busques ayuda. ¿Quién te puede ayudar? Porque a veces es como, es que soy su única persona, soy la única persona que puede entenderlo, soy la única persona que puede entenderla. Mira cuánto tiempo ha estado solo. ¿Cuánto tiempo ha estado sola? Es que mira, tiene hijos, es que nadie va a querer con ella apoyarle y yo tengo toda la intención de hacer mi vida con ella. Tenemos que pedir ayuda, orar a Dios, si es lo que Dios quiere para tu vida, porque muchas veces, si lo hemos hablado, lo que te empieza gustando, lo terminas odiando. Personas que lo que les gustaba de su esposo era que era tan paciente, que era tan, ¿cómo se llama? Tan flemático, tan pasivo, tan comprensivo, que a los años ya es como, ¿y por qué no te mueves? ¿Y por qué no haces? Ay, no tienes aspiraciones, tú siempre quieres hacer lo mismo. Pues desde el principio eso fue lo que ella sabía. Una persona que es flemática siempre quiere las mismas cosas, no le gusta probar cosas nuevas, no le gusta la aventura, no le gusta lo que no es, tiene certeza de conocimiento. Tenemos que enfocarnos bien en que si eso es lo que me gusta, tengo que saber que eso va a ser toda la vida. Si esa persona es tranquila, es mi complemento y yo tengo que saber que es ese equilibrio el que vamos a lograr entre él con ese temperamento y yo con mi temperamento. No es el que, ¿y por qué no eres como yo? Tantos años juntos y no has podido ser como yo, no te mueves,
esto es algo que te gustó y ese es tu complemento. No tenemos que ser iguales. Siempre nos han dicho que la media naranja es tu otra mitad. Y lo que les hemos nosotros hablado a los jóvenes es no, no puedes ser mitad. Tú tienes que llegar entero a una relación. No puedes llegar en mitad o en pedacitos, esperando que la otra persona venga y embone con todo lo que tú eres. No, tú eres un entero, y la otra persona tiene que ser el entero. Y los dos se unen para ser una sola carne, para ser una sola persona delante de Dios. Aquí es lo que a mí me hace falta, lo tiene mi esposo. Lo que yo no puedo, lo que yo no he logrado, él lo tiene. Y yo tengo que decirle a Dios gracias por la persona que has puesto a mi lado y decirle a mi esposo, sabes que agradezco a Dios porque tú eres esto, porque tú eres esto, porque tú eres esto para mí. Y eso es lo que fortalece la relación. No el decirle tú no eres esto, tú no eres aquello, por qué no eres como tal, por qué no eres como aquel, por qué no te comportas como el esposo de la vecina, como el pastor, como mi papá. Porque tampoco ni el pastor, ni tu papá, ni el esposo de la vecina tienen la esposa que eres tú. Entonces esas situaciones tenemos que irlas llevando delante de Dios, van a irse equilibrando y es pues como cuando los zapatos, dices, es que esos zapatos son carísimos, seguramente son los más cómodos, seguramente, no, le pones la mano y dices, ay, no, es que se siente como si fueran nubes en mis pies. Y te los pones y dices, ay, no son lo que yo pensaba, ay, no, y tan caros que están, y ¿por qué no? ¿Por qué me sacaron una ampolla? ¿Por qué esto? En lo que se van amoldando a tu cuerpo, hay algunas vicisitudes por ahí, algunas situaciones que no son agradables, pero ya al tiempo dices, ya no quiero soltarlos. Eso es lo que tiene que pasar con una pareja. El que tengas se vayan los dos como haciendo como un engrane en el que al principio tal vez hay cosas que hay que lijar, que hay que limar, pero después funcionan como una maquinaria maravillosa, con Dios en ellos, en medio de ellos, con Cristo en el centro del matrimonio. Y muchas veces llegan personas solteras y te dicen, ay, es que yo quiero un esposo como el suyo. Ay, yo quiero una esposa como la suya, casi, ¿dónde la compró? ¿Dónde fue por ella? Y todavía le dicen, no, pues en la iglesia. Pues voy a la iglesia para ir a ver si encuentro una. Pero cuando decimos, a ver, espérame, esto no fue así. Hace 27 años no era así. Pensábamos que éramos, wow, el uno para el otro, y empezamos a ver que, ay, Dios mío, hay que tener algunos ajustes, hay que estar ajustando algunos tornillos, algunas tuercas, porque sacábamos chispas, pero esto lo vamos logrando poco a poco. Y un soltero tiene que ver que esto así también va a ser, pero tiene que ver cuáles son sus prioridades, qué es lo que sí quiere de una persona, qué es a lo que se va a enfrentar más adelante. No solo es el que yo sea su héroe ahorita y después ya como ya me enfadé, ya me cansé, esto no es para mí. Porque si, por ejemplo, un chico soltero se va a casar con una muchacha que ya tuvo un hijo, tiene que saber que ese hijo va a ser parte de la familia, es su hijo y tiene que dar una crianza y tiene que pedirle a Dios sabiduría para que pueda sentirse en una familia. No es mira, tiene un perrito y en algún momento pues ya el perrito va a dejar de estar en la familia. Son puntos importantes, que eso es una bendición cuando lo tomas delante de Dios, es una bendición cuando ese riesgo dices, lo quiero asumir porque Dios me lo permite y yo me pone ese amor para darle también a Él, y esto hace que la relación sea mucho más fortalecida. Yo, como se los he compartido, le doy gracias a Dios de que
Mi mamá cuando se divorció, el padre que tenemos ahora, dio todo de él. Le pedí a Dios de qué manera hacer las cosas y fue para mí totalmente, en toda la palabra, un padre. Un papá aquí en la tierra, un papá que me cuidó, que me guió y que sabía que no éramos sus hijos. Y él nos dio hasta su apellido, él todo lo entregó por nosotros. Y yo todos los días doy gracias a Dios por su vida, porque fue el tomar a una mujer que tenía ya 2 hijos, fue un paquete muy pesado. Y que sí, a ciertos años, pues decía él, es que yo no sé cómo tengo una hija grande y tantas cosas, pero él estuvo delante de Dios pidiendo esa sabiduría. Así es que si tú soltero te vas a ser un héroe para vivir con una chica que te agrada, que dice, sí, esta es la mujer de mi vida y tiene un hijo, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te ayude a llevar esa relación, que te ayude a ser ese padre aquí en la tierra, ese papá para ese niño o esa niña o esos niños, porque son parte del paquete. Así es. Siguiente punto. Dice, sin embargo, si un soltero ha llegado a este nivel con una persona casada, o que no es de su agrado, o que no le conviene, entonces debe terminar inmediatamente la relación con la ayuda de Dios, puesto que terminará haciendo lo que no quiere, ya que su corazón está involucrado y está en grave peligro. Bueno, en mi caso otra vez el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que llegué a conocer, o nos conocimos mi esposa y yo ya sabía lo que quería. Y anduve pidiéndole que fuera mi novia. En aquel entonces no sabíamos mucho de esto, casi desde los 6 meses que la conocí. Ahora, no fui su novia, sino creo que hasta los 4 años, más o menos, de que la conocí. O sea, no fuimos novios, más bien desde que la conocí. Pero yo ya sabía lo que quería antes de que yo le dijera que formalmente fuera mi novia, su papá habló conmigo y me dijo, su papá y su mamá, y me dijeron, a ver, ¿qué es lo que estás buscando tú? ¿Por qué estás viniendo con mi hija? ¿Por qué la invitas? ¿Por qué vienes aquí con la familia? Y yo le dije, bueno, pues es que yo quiero formalizar una relación, quiero hacer las cosas bien, me quiero casar con ella. Y me empezaron a hablar qué era lo que esperaba yo de su hija y qué es lo que ofrecía yo en cuestión de, no tanto de dinero monetario, sino qué ofrecía yo en cuanto al trato con ella, cómo me gustaría tratarla, ¿no? Y yo, entre unas cosas que me acuerdo que le comenté, le dije, no, pues no la quiero para que sea mi sirvienta, la quiero que llevemos una vida juntos. Y bueno, ahí por eso se dio el siguiente paso que ya fue cuando nos casamos, ¿no? Pero fíjate qué terrible porque, o sea, hablo yo qué terrible que cuando uno llega a otros pasos que no debe uno de darlo, que no debe uno de llegar a estos pasos. ¿Por qué? Porque mira, a mí me aconteció que tuve 2 experiencias con 2 jovencitas, no tuve nada que ver con ellas, pero fue porque realmente huí de esto, ¿no? Y te estoy hablando en mis primeros tiempos en mi primer tiempo de matrimonio, ¿no? 2 experiencias que realmente, pues, compañeras de trabajo, empezamos a tener intimidad porque no tenía este estudio, pero sé que alguien estaba orando por mí. Yo mismo oraba y Dios me libró porque llegué a intimidar tanto a intimidar no, es a intimar tanto, me he equivocado en esta palabra de intimidar, es otra cosa, de intimar tanto que por ejemplo, de verdad, y Dios lo sabe que no miento, una se fue a acostar conmigo a la cama de plano.
y la otra me empezó a abrazar así, pero lo que tú te imaginas. Entonces, y yo decía, no soy guapo, no soy una persona muy deseable, yo decía, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ocurrir esto? Y te soy honesto, ni siquiera le huí por temor a Dios. Porque la verdad no. Yo digo que Dios utilizó el miedo a la cárcel, el miedo a tener un problema para poderme zafar. Porque no era, o sea, que dijera yo, ay, es que no, en lo espiritual y que cómo le voy a fallar a Dios. No fue eso, la verdad. Fue el temor a la cárcel que Dios utilizó para poderme zafar de ahí. Pero lo que sí tengo bien consciente es que cuando llegas a este paso de intimidar tú como casado con una soltera o tú como casada con un soltero, puedes llegar a este paso de tener relaciones sexuales no deseadas o con una persona. Yo incluso, yo a una de ellas le decía, es que, ¿qué quieres? O sea, yo soy casado, yo no voy a dejar a mi esposa por irme contigo. Y el descaro, ¿no? Pues es que yo no quiero nada, yo nomás quiero esto. Pasar un tiempo y ya, ¿no? Entonces, te lo digo con estos ejemplos y que es real. Estoy seguro que Dios me cuidó y me protegió de no caer, porque realmente que yo te dijera, ay, es que puse esto en las manos de Dios y que Dios, que temor a Dios, la verdad, en ese tiempo no. Entonces, imagínate, hoy ya conozco de Dios, o los que conocemos de Dios, y que somos casados, y que somos cristianos, y que somos líderes. Caer en esto es una verdadera aberración. La Escritura nos advierte algunas cosas acerca del corazón a las cuales deberíamos prestar suma atención. En Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí está subrayado incluso corazón. En el siguiente versículo dice Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Está otra vez la palabra corazón. La Escritura nos advierte, hay más citas todavía, pero la Escritura nos advierte que acerca del corazón tenemos que prestar cierta atención específica. Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Tenemos que ver si esto está pasando en nosotros, de qué nos estamos alimentando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos leyendo. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El corazón del hombre, sabemos que incluso el proverbio nos habla de que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. En el corazón es nuestra batalla. Tenemos que cuidar esa parte en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque es la batalla de cada persona. En Números 15:39 nos habla, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Otra vez nos habla del corazón. En Deuteronomio 8:14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí en el corazón es donde llega el orgullo, es donde se infla
todo el ser y es peligroso. Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. En el corazón dice, sí, mucha gente nos ha dicho, sigue lo que tu corazón te diga. Y tu corazón se enorgullece, tu corazón mira en pos de las cosas suyas y no le importa romper pactos. Tu corazón se aparta y sirve a dioses ajenos, sirve al Dios de las riquezas, al Dios de terrenal, a tus propios dioses que te has creado. El corazón te dice que son los pensamientos del corazón, son los que tenemos que tener cuidado, y del corazón dice que el intento del corazón del hombre es malo. Todas estas cuestiones están en el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, tenemos que guardar nuestro corazón. Si la vida física depende de nuestro corazón, ¿verdad? Porque es un órgano vital. En nuestra vida espiritual, nuestro corazón, y te habla de sentimientos, te habla de emociones, te habla de todas estas cosas que nosotros traemos como sentimientos, ¿no? O deseos. De él mana la vida. Tu vida espiritual depende mucho de tu corazón. Tenemos que guardarlo de todo acto de adulterio, de todo acto de fornicación. Precisamente el tema es para prevenir la fornicación y el adulterio. Y esto tiene que ver con no tener un inicio o no dar un paso más. Tiene que ver con ciertos límites que cada uno de nosotros debemos de cuidar, seamos solteros, ya lo estuvimos viendo, seamos casados, a todos podemos caer. Qué bueno que que dio su ejemplo Alfonso, porque él nos dio su punto de vista como soltero, que también puede caer en el pecado. Obvio que las demás personas te van a decir, oye, eres un marica, ¿no? Porque no caes, para empezar, pues no tenemos que mandar mensajes equivocados a las demás personas, ¿no? Yo esto se lo he recalcado mucho a mi esposa. Ella es una persona muy amable, con mujeres, con hombres, muy atenta. Y yo le dije, los hombres nos confundimos. Los hombres, y no porque diga que ella rebase el límite, ¿no? Sin embargo, cuando es uno demasiado amable, también se lo he dicho a mis hijas, los hombres nos podemos confundir. Los hombres, a un hombre le puedes decir, ay, qué lindo te portaste. Y el hombre ya está pensando en el motel y está pensando en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, como mujeres, tienen que tener cuidado para los hombres y los hombres también para con las mujeres. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Este corazón se lo debemos de entregar a Cristo. La intimidad debe ser para Cristo. Ya lo decía Alberto, es con el que tenemos que tener intimidad. Él no nos va a criticar, Él no nos va a juzgar, pero tenemos que entregar de lleno nuestro corazón a Él. Yo, una práctica que tengo durante todo el día, es decirle, Dios, te ofrezco mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto racional, y desde ahí me voy con los ojos ofreciéndole. Y el ejemplo que hemos visto de Jaime y el ejemplo que hemos visto de Beto es ¿cuántas veces lo hacemos durante el día? Muchísimas. Hay un momento especial
en la intimidad para con Dios, en tu relación personal, en la comunión que tenemos con Él, pero hay otro momento durante todo el día en el lugar donde te encuentres que tienes que poner tu corazón en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en la práctica es voltear tu mirada hacia el otro lado. Y en la práctica es ver solamente lo que le agrada a Dios. Que podamos ver lo que a Dios le agrada, que Dios vea a través de nuestros ojos, que Dios manifieste su obra a través de nuestro corazón y que nosotros podamos ver cada situación a través de los ojos de Cristo, a través de los ojos de Dios y no con la humanidad. La Escritura nos lo dice el apóstol Pablo, cómo tenemos que ver a las ancianas, cómo tenemos que ver a las que son de nuestra edad, cómo tenemos que ver a las que son menores de nosotros. Él nos lo dice. A las ancianas, pues las tenemos que ver como a madres, a las de nuestra edad como hermanas, y a las jovencitas como a nuestras propias hijas. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, qué terrible es que nosotros demos inicio a algo. Yo la verdad, aprendí esto de tener que curarme en salud. ¿Por qué? Precisamente porque no soy de palo, porque no soy de acero, porque conozco mi condición de hombre y tengo que protegerme. Y tengo que proteger mi matrimonio, y tengo que proteger a mis hijas, y tengo que proteger a la congregación, y tengo que proteger a Fundación Emanuel, porque de pensar en una consecuencia, de pensar en toda la consecuencia, todo lo que tienes que enfrentar en tu vida cuando caes en el pecado, esto creo que lo pone Dios para no caer. Y otra, ofendemos a Dios, lastimamos el corazón de Dios. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado con iniciar una relación equivocada, de iniciar una relación o dar paso a algo que la verdad nunca debimos de haber dado. Nosotros decimos, es que yo conozco mis límites. ¿Sabes qué? No los conocemos. Es que yo cuando quiera, ahí paro. No puedes pararte. Entonces, ¿por qué? Porque engañoso es el corazón te engaña. Y no entres en un tema y no entres a un grado de que, porque no te vas a poder echar para atrás. Dice que más que todas las cosas es engañoso y perverso. Y la pregunta, ¿quién lo conocerá? El único que conoce realmente tu corazón es Dios, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Ni aun nosotros nos conocemos tanto como Dios nos conoce. Entonces, muchísimo cuidado. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas. Hay de la semana pasada. Quedó por ahí una pregunta, no, esta creo que no se respondió, no se dio, no se leyó, pero que dice que si tienes amigos íntimos, ¿qué requisitos tiene que reunir la persona para ser amigo íntimo? Porque al rato se va de la iglesia. Bueno, yo creo que está hablando aquí de, obviamente, de alguien que tienes en la iglesia. Y pues aquí estamos viendo las restricciones, ¿no? No sé si, porque no te dice si es de un casado para un soltero o de o sea, la pregunta no te lo dice si es de una, o si es entre dos jóvenes solteros, ¿verdad? No te la dice, pero mira, yo creo que, y te lo digo por la propia experiencia que yo he tenido en cuanto a esto, debemos de poner, yo creo que la misma relación te va dando las pautas.
y te voy a decir cómo lo veo yo. Por ejemplo, una prueba es, decía una persona, fíjate cómo está caminando, fíjate en las reuniones de la iglesia, qué tan frecuente es, ve, por ejemplo, ponlo a prueba en las tareas y vas viendo si contesta esas tareas en el discipulado. Si está siendo discipulado, yo digo, puedo dar el siguiente paso. Pero yo, por ejemplo, tengo personas de que en el discipulado me di cuenta de que no debería de intimar con ellos, ¿sí? Me di cuenta de que no era recomendable ni siquiera mostrarle mi casa, ni siquiera mostrarle, bueno, es que yo creo que es con diferentes personas. Mira, yo tengo amigos que entran, bueno, digo amigos porque Jesús hasta Judas le llamó amigos, ¿no? Que ahí en la cochera tengo, por ejemplo, una sala con unos banquitos y que me dicen, quiero hablar contigo. Y ahí en los banquitos de la cochera, ahí me siento con ellos y ahí estoy platicando con ellos. Y ellos se abren, más yo no me abro con ellos porque quiero entender que después andan divulgando en la iglesia hasta cómo eres como cristiano y cómo eres, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes intimar con ella? Solamente lo que tiene que ver con la escritura. Solamente lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y la misma relación te va a ir indicando si puedes dar un paso más allá. Así como el soltero o la soltera no deben de mandar mensajes equivocados si no quieren entablar una relación formal de matrimonio ni de nada. Así también, si es solamente con un hermano o con una hermana, te va a ir pasando las pautas si tienes que dar el otro paso. Por ejemplo, la amistad, ya lo conoces, sabe a qué te dedicas, si de tu trabajo, ok, hasta ahí, ¿cuál es tu apellido? Pero no tienes por qué decirle inmediatamente ya qué gustos tienes y si es del sexo opuesto menos, si te gusta el pastel de chocolate o el café expreso o el café capuchino. O sea, eso se lo puedes dar a un varón. Ahora, si ya tuviste una intimidad muy cercana con alguien de la congregación y lo llevaste a tu casa, porque también ha sucedido, pues, y si ya se fue de la iglesia y anda hablando pestes de ti, pues no hay otra cosa más que viene después la restauración. En el caso mío, ¿no? Que, por ejemplo, intimé mucho con esta persona que les digo, y en la iglesia, en mi casa, comía, y mira que para que pudiera pasar todo esto, de poderlo llevar a la casa, que mi mujer fue la que me dijo en una ocasión, oye, los estás invitando a la casa estos, invítalo también a él, ya tiene 1 año. Acomodaba las sillas en la congregación y finalmente tuve consecuencias por haber hecho cosas que no debí de haber hecho, ¿verdad? La podemos, o sea, la vamos a regar, pues muchas veces, pues sí, vas a decir, híjole, yo pensé que esto iba a poder funcionar, pero la verdad, pues podemos equivocarnos y tampoco hay problema en eso, arrepentirnos, pedir perdón, pero sí la situación es en que no le fallemos a Dios, ¿no? En que eso sí sea nuestra prioridad. Le vamos a fallar a la gente tal vez porque pensaban una cosa de nosotros, porque creían que nosotros éramos de diferente manera o nos veían de diferente manera y tal vez los decepcionamos, pero a Dios siempre buscar el no fallarle, el delante de Él estar bien, que nuestra relación esté bien y que podamos pues estar con lo que Dios nos está permitiendo hacer y que como dice en la palabra,
que bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, pero que sean mintiendo. Y si te dicen por lo que pasó en tu pasado, por lo que tú le contaste, por lo que... No importa, ya pasó, todo eso ya lo perdonó el Señor. Pero que ahora lo que estamos haciendo sea porque le entregamos a Dios todo lo que hacemos, si está hablando mal de mí, que sea mintiendo, que sea una mentira. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo hacer para no hostigar a los jóvenes acerca de lo que dice la Biblia, de no fornicar? Porque parece que a veces el dar consejos es como si les dijéramos, ve y prueba, ¿no? Es que son preguntas algo difíciles, pero que las tenemos y son cosas que nosotros las tenemos que enseñar, incluso asumiendo lo que ellos les pueda entrar la curiosidad. La curiosidad la traen de más jóvenes, incluso ya de adolescentes, ¿no? Ahora, tiene que haber, por ejemplo, tenemos que saber de acuerdo a la edad qué es lo que les podemos ir enseñando y tenemos que hacerlo aparte que nosotros en lo particular cuando hablamos de este tema en la congregación, tenemos que hacerlo con mucha oración, que es lo principal. Siempre cuando alguien te dice quiero hablar de un tema en particular, desde ese momento tienes que orar por esta persona, tienes que orar por los jóvenes de la congregación, por tus jóvenes como hijos, porque a veces es la única herramienta que tenemos, la oración y la Biblia. Y te vuelvo a decir, la única herramienta no por hacer a algún lado la oración, sino porque es el arma más poderosa que nosotros tenemos para poder aconsejar de una manera óptima. Y ¿sabes qué? Todos los jóvenes son total y absolutamente diferentes. A unos cuando tú les hablas de las consecuencias acerca de la fornicación, les entra un miedo terrible, les entra un temor terrible para con Dios y se abstienen. A otros no, tal vez a otros les vaya a entrar la curiosidad de decir, bueno, ¿por qué tanto se habla que la Biblia, a la Biblia no le agrada? Tampoco tenemos que mentir y disfrazarlo, porque como ya lo ha dicho Beto, es algo, es un disfrute que Dios, un regalo de Dios que nos ha dado, reservado para el matrimonio. Lo que sí nosotros les decimos es que entre más te guardes para el matrimonio, más lo vas a disfrutar y es una gran bendición que viene de parte de Dios. Porque cuando caes en el pecado, vas a tener consecuencias dentro del matrimonio. Cuando caes como soltero. Entonces, yo siempre les digo, es que tenemos que llamar las cosas por su nombre, porque o hablarles de una manera en que no les entre la curiosidad. Yo creo que ellos, te lo digo por experiencia, la curiosidad ya la tienen. La curiosidad la tienen desde que empezaron a desarrollar sus genitales, ellos la curiosidad la tienen. Lo que nosotros tenemos que enseñarles las consecuencias de no guardarse para el día de su matrimonio. Consecuencias, como ya nos las ha hablado Beto, de enfermedades venéreas y consecuencias espirituales que pueden arrastrarlos y que pueden llevar a lo largo de su vida. Sí, podríamos ver que es como si estuviéramos promoviéndoles, ¿no? Como cuando mi hija también me está viendo fotos en Instagram y mira qué rico, ay, mira qué delicioso postre, mira mamá. Y empieza así, ay, es que ya se me antojó. Y le digo, deja de ver eso. Deja de ver eso porque no es algo correcto. Que esté en este tiempo que lo hagas, porque tienes hambre, porque tienes esa necesidad.
deja de verlas. Y es que entre más le va dando, más está anhelando un postre. La otra vez también, ay, es que me gustan mucho este tipo de perritos, y ve la página de un perro que es esa raza y es que sí quiero uno, es que necesito uno. Le dije, a ver, no necesitas uno, no lo podemos tener, son perros muy caros, y si estás ya con esas situaciones de conflictos en tu emoción y en tus gustos, pues deja de ver entonces esa página, porque no voy a poder comprar un perro de esos, no voy a mantener un perro de esos, y no podemos tener un perro así. Entonces, podríamos pensar que nosotros le estamos provocando en que vayan y comprueben lo que les estamos platicando, pero es como el hablarles de lo que se tiene que hacer delante de Dios, de las consecuencias que son delante de Dios, y que no son nada más las consecuencias terrenales como nos lo han hablado, de prevenir enfermedades sexuales, de prevenir un embarazo, de prevenir, no se trata de eso nada más, sino de que prevengas el que el pecado te dé ese espacio, te dé esa entrada, y después ya no puedas detenerte, como lo dijimos hace rato. Y que el arrepentirte va a ser mucho, muy complicado. El poder regresar al punto del cual no tenías que haber dado el paso. Entonces, puede ser que estamos como alentando en que vayan y lo comprueben lo que le estamos diciendo, pero no hay cosas que no se tienen que probar en ese momento. ¿Por qué? Porque va a ser una consecuencia para ellos, pero sí tenemos que hablarles de todo lo que conlleva, de todo lo que se complica su vida. Y aquí la verdad, como dice mi esposo, con la oración, la poderosa oración que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por los nietos, por los que estamos discipulando, por los que estamos teniendo cerca de nosotros, es lo que tenemos que llevar a cabo nada más. Porque eso solamente Dios les puede dar ese discernimiento en que no lo deben de hacer. Y pues con esto vamos a terminar por el momento, para orar nada más. Sí se quedan por ahí algunas preguntitas que ya hicieron después, pero serán para la próxima semana. No pudieron ya ahorita estar Beto y Blanquita, también Alfonso, tenían compromisos que iban en el auto y ya no pudieron conectarse, pero pues reciban bendiciones cada uno de los que estuvieron escuchando y atentos, y pues vamos a orar para finalizar. Padre, te damos las gracias porque sabemos que tú eres el que hablas con ejemplos, con vivencias, con testimonios, con preguntas, Padre. Te rogamos que tú seas, aparte de todo, nuestro instructor, que a través de la palabra tú redargullas en el corazón de cada una de las personas que están escuchando este tema. Te suplicamos que ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra se manifieste en cada corazón para poder hacer las cosas tal cual como tú nos lo ordenas, Padre. Te rogamos que tú te le reveles a cada persona, que no es solamente por temor a la consecuencia, sino porque te fallamos a ti, Padre, a un Dios que nos lo ha dado todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.